Ahora vamos a hablar sobre la herencia, cómo podemos definirla y sobre todo a partir de la sintaxis de Python. Entonces, primero, como en el video anterior, vamos a dejar em, definido qué es lo que puede realizar o para qué nos va a ayudar este concepto de herencia para que nosotros podamos ocuparlo cuando sea necesario. Entonces, recordemos un poco de los conceptos que vimos en el video. Nos decía que justamente cuando nosotros creáramos una clase, nosotros, digamos, ya habíamos creado ese molde para otros valores que pudiéramos agregar y lo veíamos con el ejemplo de un videojuego. ¿De acuerdo? De cómo podíamos crear un personaje y a partir de ese molde poder heredar los atributos que ya habíamos creado y algunos métodos para crear un objeto nuevo, ¿de acuerdo? Entonces, la herencia es justamente esa capacidad o ese concepto dentro de la programación orientada a objetos que nos va a permitir agarrar ese molde creado, esa clase, para la creación de nuevos objetos. Entonces, permite crear una clase basada en una clase existente, heredando sus atributos y métodos. ¿De acuerdo? El ejemplo que vamos a dejar para esto, igual con la palabra class, vamos a definir la clase animal, vamos a crear nuestro método constructor y vamos a poner sus parámetros. Ya saben que cuando definimos con método constructor debemos definir la palabra self a sí misma y tenemos que crear justamente la instanciación o nuestro atributo, que en este caso va a ser nombre. Recuerden que cuando metemos esa palabra self, después podemos ocupar lo que hay después del punto, es decir, que ya lo definimos para mandar a llamar esa función o ese atributo. Entonces, aquí vamos a crear un método que, a diferencia del constructor, nosotros estamos creando este método para nuestra clase, ¿de acuerdo? Y vamos a decir que dentro de este bloque, dentro de este método, el valor que nos tiene que regresar o nos tiene que emitir de salida este método es un sonido de animal. Entonces, vamos a crear justamente otra clase para que podamos heredar sus atributos de la clase animal. Por ejemplo, la palabra o el concepto de gato, yo puedo justamente mandar llamar la clase que cree animal y voy a definir ahora el mismo método creado para que yo pueda definirlo para esta clase, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido, estoy heredando de la clase animal para ambos casos su atributo y su método, pero para una nueva clase que es gato, ¿de acuerdo? Entonces, ya que definí o que heredé más bien los métodos y el atributo de mi clase animal, lo que voy a cambiar aquí en este momento va a ser el resultado o el valor que yo voy a recibir de retorno a partir de crear o heredar en mi clase, ¿de acuerdo? En mi nueva clase gato. Ahora, recuerden que vamos a crear algunos ejemplos de uso y lo vamos a hacer a través de la variable que vamos a definir ahora, ¿de acuerdo? Crear un objeto de la clase gato, ¿de acuerdo? Entonces, mi objeto o variable, mi gato, va a ser igual a gato, respetando la sintaxis, la mayúscula, y yo le voy a poner
un nombre, por ejemplo. Mimi. Entonces yo voy a crear justamente una impresión para que yo pueda mandar a llamar esos atributos y checar también de paso cómo funciona la herencia que yo estoy haciendo, ¿de acuerdo? Aquí ya no estoy mandando a llamar como en el video anterior el atributo de la clase animal. Aquí ya lo que estoy ordenando o lo que estoy marcando que estoy mandando a llamar es el atributo, pero al definir yo en la variable mi gato, la clase gato, lo que voy a tener como salida va a ser el nombre que acabo de poner, Mimi. Por otra parte, si yo defino igual a partir de mi variable o de mi objeto, mi gato, y cargo después del punto hacer sonido, que es mi método creado, entonces recuerden que tengo que tener ese parámetro vacío para que justamente yo pueda tener el de salida, que fue el retorno que yo le di cuando creé o cuando heredé el método hacer sonido, ¿de acuerdo? Entonces vamos a observar que nos marca la salida en la terminal. ¿De acuerdo? Entonces veamos que yo arriba tengo definido la clase animal y en mi método el retorno tengo sonido de animal. Sin embargo, aquí no me está dando ese resultado como tal, lo que tengo entre comillas, sonido de animal. Lo que estoy haciendo es que al momento de heredar, yo puedo definir cuál va a ser el valor una vez que yo ya heredé estos pasos. Es decir, yo ya no tuve que crear la clase desde el método constructor, simplemente pude llevar a cabo la instanciación, por así decirlo, ya con los atributos y el método heredado.